Bueno, entonces aquí tenemos el bosquejo completo de la fórmula bíblica del bautismo y la parte histórica que los libros sostienen que hubo cambio, pero que esos cambios los hizo el hombre ajenos a la Biblia. En este discipulado y doctrinas prebautismales, con el lema de este año, como dice la Escritura, estamos en la segunda parte de procesos prácticos del bautismo y evidencias históricas de los cambios impulsados por el hombre versus la constante bíblica de la verdad. Sabemos que el bautismo tiene una definición y un concepto del griego baptizo o del hebreo rachatz, que quiere decir sumergir, sepultar, zambullir o hacer lavamiento de agua. Exactamente, tenemos las pruebas bíblicas y las pruebas históricas de otros libros que determinan cómo es el bautismo original. El gran debate histórico ¿ha sido en el nombre de Jesucristo o ha sido en la Trinidad o han habido otros métodos? La Biblia determina, Mateo 28, 19, en contexto con muchos otros pasajes, que el Salvador por excelencia es Jesucristo y que es un nombre invocado para redimir. Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios, que en el Nuevo Testamento nos reveló su nombre, que es Jesucristo, para perdón de pecados y redención. Textos bíblicos a contexto, Hechos 2:38 y Lucas 24:47, determinan que el perdón de pecados es por el nombre de Jesucristo. Marcos 16:16 determina que es en el nombre de Jesucristo ese bautismo para salvación. Marcos 1:9 demuestra que Jesús manifestado en carne, darnos ejemplo y testimonio y que toda justicia fuera cumplida debajo del sol, recorrió 116 kilómetros y él no lo necesitaba porque él no fue contado con los demás pecadores. El bautismo es para perdón de pecados, pero lo hizo manifestado en carne, demostrando el valor de importancia. Hebreos 11:8 determina que la fe sin obras es muerta y que la fe pura consolida la obra del bautismo en aquel que obedece la salvación. Los hechos prácticos de la iglesia primitiva demuestran que 3,000 personas en el Pentecostés fueron bautizados en el nombre de Jesús y allí estaba Pedro y los otros apóstoles constando de esa verdad y el Señor siguió derramando de su Espíritu Santo. Hechos 2:41. Los samaritanos en Hechos 8, 12 y 13 y otro hombre llamado Simón fue bautizado en el nombre de Jesús. Pablo, después de creer, confesó la necesidad de su bautismo y fue bautizado en Hechos 9:18. Y él mismo relata su conversión en Hechos 22:16 cuando Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otro punto importante, Cornelio y su familia en Hechos 10:48 eran gentiles, no eran judíos, pero fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Lidia en Tiatira, estamos hablando de la historia genuina en la Biblia durante el primer siglo del Evangelio. Lidia en Tiatira, Hechos 16, 14 y 15, fue bautizada con todos los de su casa después de que Jesús abrió su corazón para que atendiera a todo lo que Pablo decía. ¿Vamos bien? El carcelero de Filipos, allá en la Biblia, en Hechos 16:31, después de sacar a los apóstoles de la cárcel, les lavó sus heridas, recibió el mensaje y se bautizó en el nombre de Jesús. Después de que Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los efesios en Hechos 19:5, que habían sido discípulos de Juan Bautista, tuvieron la necesidad de volver a ser bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo después de que el apóstol impuso las manos sobre ellos. Crispo y los corintios en Hechos 18:8 también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Definitivamente no hay ningún bautismo practicado en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos y manifestaciones del único Dios que en el nuevo pacto nos reveló su nombre y es Jesús de Nazaret. Jesús es el cheque del perdón y el sello de la redención. Hechos 4, 11 y 12
Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No nacer correctamente en la causa espiritual es impedimento para ser salvos, es impedimento para ir al cielo. Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y estas palabras las determinó Jesús mismo a un maestro en Jerusalén, llamado Nicodemo. Ahora, las pruebas históricas en otros libros que contextualizan que es el hombre el que ha querido cambiar la fórmula bautismal. Enciclopedia Mundial, volumen 1, página 252. Todos los bautismos de los primeros 2 siglos fueron en el nombre de Jesús por inmersión completa. Enciclopedia Católica, volumen 11, página 263. En los siglos tempranos se bautizaban con abundantes aguas en ríos, bautisterios o lagunillas. Y todo lo hacían sobre gente mayor que primero oía, entendía y al creer obedecía bautizándose. La misma enciclopedia, volumen 111, bueno, en la enciclopedia británica, volumen 111, 365 a la 366 de sus páginas, define que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras de la Trinidad por la Iglesia Católica a finales del siglo II. Y el volumen 111, la página 82 de esa enciclopedia británica, determina en las más antiguas fuentes fue establecido el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Ahí tenemos el bosquejo completo y el resumen